No, esto es en serio, pero tiene tiene su parte cómica, olvídate, eso yo lo edito, cualquier cosa. Tiene su parte cómica. Bienvenido a tu canal bíblico, te habla tu hermano y amigo, Emmanuel Pérez. Así es, y de este lado Marcos Ramírez de Biblia MR, un gusto poder estar aquí con ustedes. Uniendo las fuerzas para tratar temas interesantes, temas que hemos visto en las redes sociales. Bueno, ahora se está poniendo todo caliente, estamos llegando, mis hermanos, yo estoy convencido de eso, de que estamos llegando en los últimos tiempos, en los tiempos finales. Aunque los tiempos finales se definen desde la muerte de Jesús hasta ahora, pero se está cumpliendo la palabra de Dios y se están levantando falsos maestros en las redes sociales. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Marco? Es así, y muchos falsos maestros hoy en día están enseñando una serie de doctrinas que no son nuevas, pero que sí ahora han tomado como mayor auge, dado al alcance que tienen las redes sociales, y quizás están confundiendo a muchos, porque como Jesús señala que un poco de levadura daña toda la masa. Estamos viendo a un predicador muy dinámico que se ha hecho viral de la noche a la mañana, hablando sobre la doctrina del sufrimiento. Yo no sé cuánto están familiarizados con este tema y ya con el tema de la doctrina de la prosperidad. Nosotros nos vemos en la necesidad de aclarar estos dos términos porque ambas posturas hacen daño a la iglesia. Creer que nuestra bendición o nuestra relación con Dios depende de mi economía. De hecho, a mi pastor una vez lo acusaron que porque él tenía un jipecito, él tenía una mala relación con Dios. ¿Tú crees que eso es correcto? Eso es totalmente una herejía. Incluso cuando habla de la doctrina del sufrimiento, lo hace de manera despectiva, o sea, mofándose de la persona que están en contra del evangelio de la prosperidad. Es una forma de desacreditar la verdad bíblica. Exactamente. Ambas posturas son dos extremos. La prosperidad material es un extremo y el sufrimiento es otro extremo, porque cuando hablamos del evangelio del sufrimiento, estaremos viendo el evangelio como una persona que está demacrado, que está en batalla a lo mejor. Que tiene que estar en derrota, siempre, en derrota. sin nada, porque si tiene algo hay problemas. De hecho, en los primeros años de la iglesia, habían personas que se martirizaban a sí mismos, se daban latigazos para dominar su carne, para ser como mejor delante de Dios. Incluso dormían en el piso, y así mismo se martirizaban. Y Pablo habla incluso de eso en el libro de Timoteo, que esos métodos tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia, porque eso no sirve en cuanto a los deseos carnales. Así es, así es. Mira, ambos extremos van a hacer daño. No podemos ni equilibrar la balanza de un lado ni del otro porque hace daño. Pero sí, ciertamente, la Biblia enseña la prosperidad. La Biblia, ¿cómo que enseña la prosperidad? la Biblia habla de la doctrina. Se puede hacer una doctrina de la prosperidad. El problema es que hay una falsa doctrina de la prosperidad, que es la que dice, que lo acabo de mencionar, que tu relación con Dios es un resultado de tu economía o tu economía, bienes materiales. Y la otra es un rototén completo. Y si tú estás roto, mientras más roto tú estés, mientras menos cual tú tengas, mejor tú estás. Entonces los dos extremos. Más santo eres. Exactamente, los dos extremos están mal. Y eso es por eso el que hemos hecho este segmento, para conversar un poco sobre estas dos posturas. Entonces este video lo que busca es que usted entienda realmente la postura bíblica referente a las riquezas materiales y al no tenerla. Porque es un balance que debe tenerse en ambos casos. La prosperidad bíblica se ve fortalecida en nuestro carácter y no en los bienes materiales que podamos llegar a tener. Cuando la Biblia habla de prosperidad... Espérate, antes de tú desarrollar lo que la Biblia nos enseña de la prosperidad, ¿qué es lo que enseñan las personas que defienden este evangelio? ¿Cuáles son los puntos principales que ellos tratan? Tú me lo preguntas a mí o tú lo estás preguntando. Estoy preguntando porque nuestra audiencia... Pues responde las tuyas que tú me estás preguntando. Bien, porque realmente
la mayoría de los predicadores que defienden la postura o la doctrina de la prosperidad tienen tres ejes principales. Jesús vino como a tres cosas: a salvarte, a sanarte y a prosperarte. Eso es lo que ellos dicen que Jesús vino a hacer. Entonces, ahí es que ellos se basan de que si tú no puedes estar enfermo, de que tú no puedes estar sin dinero, sin bienes materiales. Eso es lo que ellos se basan, que a eso fue lo que vino Jesús de manera específica. Y tienen unos textos que parecen loro, que los repiten una y otra vez los mismos textos. Isaías, que por sus llagas fuimos sanados. Primera de Juan, que amado, yo quiero que prosperen todas las cosas. Y esos son los textos bases que ellos utilizan. Entonces, el foco de su predicación va orientada en eso, a que Jesús vino a salvarte, pero también a sanarte y a prosperarte. Entonces, ¿qué es lo que enseña realmente la Biblia? ¿Enseña eso o todo lo contrario? En cierta manera, hay algunos pasajes que dan a entender eso, con lo que tú lo has mencionado, pero la prosperidad general de Dios es una prosperidad espiritual. Si Dios quiere que estemos bien económicamente, pero Dios prefiere una persona con un carácter transformado, porque una persona con un carácter transformado administra bien. Imaginémonos ahora, una persona alcohólica, derrochador de dinero, se ganó millones y millones y millones de dólares. ¿Cuántos años tú crees que le van a durar a ese caballero esa cantidad de dinero? Por no tener un carácter transformado, ese dinero lo va a malgastar. Pero cuando tú tienes un carácter transformado, como el de José, que fue preso y en cada momento que estaba era preso, y después al final llegó a administrar los bienes de toda la nación de egipcio y todo lo que existía, se convirtió en el segundo al mando, pero él vino con un carácter transformado. Entonces Dios desea primero trabajar con nosotros nuestro carácter, y es lo que la Biblia enseña, hasta que nosotros podamos hacer a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, transformando nuestro carácter de gloria en gloria. Dice otro texto, dice el apóstol Pablo, que vamos creciendo, porque Dios desea prosperar nuestro carácter, y además en la redención, cuando estemos ya en la gloria, ya no va a haber ninguna necesidad. Por tanto, en este mundo vamos a enfrentar necesidad, y las aflicciones, las necesidades son una buena maestra, son necesarias para nuestra vida, porque nos ayudan a edificarnos a nosotros, a poder crecer más como a la estatura del varón perfecto. Entonces, la prosperidad bíblica se ve en el fortalecimiento de nuestro carácter, de nuestras cualidades como seres humanos, y no necesariamente en las bendiciones materiales. Tú puedes estar ahora mismo en una situación económica no la más favorable, pero eso no quiere decir que tú no tengas una buena relación con Dios, porque ya Dios nos ha sentado con Jesucristo y ya somos coherederos con Él. Ya tenemos la bendición más grande del mundo, estamos en libre acceso al trono. Eso es parte de las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado, el poder estar vivo, el poder predicar la palabra del Señor, el poder tener una relación saludable con Dios. Eso es parte de la Entonces a prosperidad. Dios le interesa más que fortalecer tu carácter, trabajar con tu carácter, que darte bienes materiales. Porque a la larga, si tú tienes un carácter de una persona buen administrador, obviamente que el dinero te va a rendir más y vas a poder adquirir quizás más bienes que una persona que no tiene un buen manejo con la finanza. El texto, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si tú no eres fiel en lo poco, ¿cómo tú esperas que Dios te dé a administrar más abundancia? Esa es la ley de causa y efecto. El hecho de que tú seas un buen administrador va a dar como resultado de que tú vas a tener más bienes materiales que quizá uno que no lo es. No necesariamente que Dios quiera bendecirte con bienes materiales, pero es algo que usualmente se va a dar por default. Sí. Pero a Dios no te ha enfocado directamente en los bienes materiales, sino en trabajar con tu interior. Exactamente. Y al mismo tiempo podemos señalar de que Dios puede bendecirte económicamente. Dios puede darte riquezas en material. Pero ese no es la Entonces, meta. si ese es el foco, ¿de dónde surge todo este asunto del Evangelio de la Prosperidad? Donde se ve intrínsecamente que todas las prédicas de ella van orientadas hacia dinero. ¿De dónde nace? Bueno, eso nace en el siglo XVIII. En el siglo XVIII apareció un movimiento metafísico que eso enseña el poder de la mente y el poder creador del hombre. Era un hombre llamado Phineas, eso fue más o menos en 1860. Él era un hipnotizador y sanador.
Es decir, él era capaz de manipular los pensamientos de las personas. Y eso, Cuando habla de manipular, es que yo podía hacerte creer una cosa que no era cierta. exactamente, yo venía con un dolor en el codo y a través de unas terapias psicoanalíticas lo llevaba a eliminar el dolor en el codo. Era una sujeción mental. Sugestión mental te hacía anular el dolor. Es prácticamente lo que creen los hindúes. Pero él no eliminaba el dolor estaba ahí, lo que inhibía tu mente del dolor. Exactamente, O era sea, una manipulación, no un control. te curaba la enfermedad seguía ahí, solo que enfocaba tu mente hacia otro lado donde tú sintieras como que no tenías la enfermedad. Exactamente. Entonces, él con este movimiento luego se unió, comenzó a unirse al cristianismo. ¿De qué manera? Bueno, su enseñanza influenció en Kenneth Hagin, el conocido como Papá Jaín. Él fue un fundador oficial del Evangelio de la Prosperidad y la Palabra de Fe. Él creía que un creyente podría ser sanado siempre físicamente. Y eso es el problema. El creer que siempre vamos a ser sanados. Hay ocasiones en las cuales no vamos a ser sanados necesariamente. Pero Dios tiene la capacidad de sanarnos de cualquier enfermedad. Claro que sí. Claro que sí. Y Dios no nos quiere sano a nosotros. Nos quiere saludable, nos quiere sano. Pero no en todo momento vamos a ser sanados, porque muchas veces una enfermedad juega una función en nuestra vida. Ok, porque parece contradictorio. Si Dios puede sanarnos de todas las enfermedades y nos quiere sano, entonces ¿por qué no nos sana? Porque necesariamente tiene que trabajar nuestro carácter. Está más interesado en el trabajo del carácter. Es en el trabajo del carácter donde Dios ha puesto su mirada en el interior para hacer un cambio de adentro hacia afuera. ¿De qué vale? Mira, yo he visto personas, Marco, que vivían una vida demasiado apartada de Dios y contrajeron una enfermedad. Esa enfermedad los llevó a postrarse delante de Dios. Dios utilizó esa enfermedad para que ellos viniesen a postrarse delante de Dios. Y hoy reconocen a Cristo y luego Dios los sana paulatinamente. Hay casos que no. El problema es cuando yo digo la regla de que Dios te va a sanar siempre. Hay momentos donde no. Y si estás enfermo es porque porque tú no estás con Dios o que no tienes fe. No. Eso es lo que ellos aluden. Exacto. En la Biblia podemos encontrar casos de personas que estaban enfermos y estaban predicando el Evangelio. Ok, pero primero entonces vamos a tratar los textos que ellos utilizan para decir que Dios siempre nos quiere sano. El primer texto. Antes, espérate, dame un segundo, porque en lo que estaba hablando aquí sobre Papá Jaín, que es sumamente importante, él predicaba este evangelio de la prosperidad y resulta que él mismo contrajo una enfermedad. Y al contraer esa enfermedad, él le echó para atrás toda su creencia, todo su pensar y comenzó a reevaluar su doctrina de la prosperidad y comenzó a ver cómo los movimientos se comenzaron a levantarse y a crecer. Y él le llamó bastante la atención eso y escribió un libro incluso para atacar la doctrina de la prosperidad, porque él se encontró enfermo y se dio cuenta que no, que tú puedes tener una enfermedad y tener una buena relación con Dios. ¿Cómo se llama ese libro? El libro se llama El toque de Midas, por Papá Jaín. Él se llama Kenneth Hagin. Entonces, ahora, basado en el ejemplo de él, ahora sí podemos pasar a los textos bíblicos donde nos enseña esa verdad que tú aludes anteriormente. El toque de Mida. Mida era el rey que en la mitología que se creía que todo lo que tocaba se convertía en oro. Aparentemente. Entonces parece que tiene que ver con esto, lo que él escribe en su libro, haciendo referencia a que realmente tú puedes tener una condición de salud y no necesariamente tú estás un hombre maldito. Es que estamos en un mundo caído. Es que nadie se escapa de eso. Estamos en un mundo donde Dios utiliza aún hasta el mal de la sociedad. Y si tú te lo encuentras muy extraño lo que estoy diciendo, bueno, Dios utilizó la dureza del corazón del faraón para liberar a su pueblo. ¿Ves? Proverbios 30, del 7 al 10 nos dice: 2 cosas te he demandado. No me la niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Aquí
en el proverbio... Aquí vemos un balance entonces, que no se trata ni de riqueza ni de pobreza. Aquí vemos al rey Salomón, que fue uno de los más ricos, y este mismo le pide a Dios que no le diera ni riqueza ni pobreza, porque en ambos extremos hay un problema. Dice que en la riqueza puede que entienda que ya no necesita a Dios, porque tiene todo, que eso puede llegarte, no te necesito, pero en la pobreza te puede llevar a robar y entonces a blasfemar a Dios. Mira en la condición que estoy, tú siendo Dios. Entonces básicamente es lo que le pide el sustento, y es lo mismo que se replica en el Nuevo Testamento, donde Pablo nos dice que si tenemos abrigo y pan, que estemos contentos. Exacto. O sea, lo que necesitamos básicamente, si lo tenemos, no tenemos ya por qué preocuparnos, sino contentarnos con eso que tenemos. Es un balance, tanto en la pobreza como en la riqueza. Así es, estoy de acuerdo totalmente con lo que estás diciendo, y la Biblia lo enseña literalmente. Aquí hay un balance. Aquí no es únicamente la bendición económica, aunque es buena, y Salomón tenía mucho, pero él, hablando de su experiencia, de que tenía mucho, nos está diciendo a nosotros que tener el demasiado puede hacernos vanidad, puede hacernos una visión vanidosa, puede hacernos una visión nublada. Y tener poco, podemos llegar entonces a blasfemar. O sea, ahí están los dos extremos, como muy bien tú lo has explicado. Además encontramos que hay personas en la Biblia con muchas riquezas materiales, que es el caso de Teófilo. ¿Qué dice Lucas 1:3? Aquí Lucas le escribe esta carta a Teófilo y dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas que desde su origen se escribieron, pero en orden, para el excelentísimo Teófilo. Obviamente, cuando se le escribía de esta manera, con esta distinción, usualmente eran emperadores romanos, como ese era el caso de Poncio Pilato, que era un emperador que estaba en cierta ciudad, como un gobernador. Y entonces Teófilo, según la historia de la Biblia, se cree que era un emperador que tenía cierto estatus y posición económica bastante buena. Y como Lucas era un médico griego, es probable que Lucas también fuera el médico de él, y como es probable que Teófilo también se haya convertido al cristianismo, y ahí es cuando Lucas los está instruyendo más en las cosas que tienen que ver con el cristianismo. O sea, aquí observamos a este hombre en el Nuevo Testamento que tenía bienes materiales. Exactamente. Entonces ahí estamos demostrando claramente que la Biblia tampoco nos está diciendo a que tú vivas en la pobreza necesariamente. No que tú seas una persona que esté pasando lástima tampoco. La Biblia no está aludiendo a que vivamos en un sufrimiento eterno para ver la gloria. Pero sí hay que recalcar que Jesús es nuestro primer ejemplo y Él sufrió para que nosotros lleguemos a la gloria. Pero el sentido que Jesús sufrió fue para nosotros acercarnos a la gloria, acercarnos al reino de los cielos. Que el reino de los cielos no es comida ni bebida, no es material. Pero ahí mismo me llega a la mente un texto que ellos usan, que Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, aludiendo que ahora nosotros podemos tener riquezas o bienes materiales, porque precisamente para eso vino Cristo, para enriquecerte. Y nos vino a enriquecer, pero vuelvo y te recalco, el reino de los cielos no es comida ni bebida, el reino de los cielos no es algo material, el reino de los cielos es una bendición que no tiene que ser un carro, no tiene que ser dinero en específico. Es más, yo me atrevo a decir que en el reino de los cielos no hay billete, no hay dólares, no hay peso dominicano. Bitcoin es que hay allá. Bitcoin. Sí, como bien dice, no es comida ni bebida, sino amor, gozo y paz en el espíritu. Eso es prosperidad. Ese es el reino de Dios. Eso es prosperidad. Una persona que está lleno de amor, lleno de gozo, que sin importar las circunstancias puede tener paz. Eso es prosperidad. Porque Jesús dijo: mi paz le doy, yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo da el mundo la paz? Una paz momentánea. Si hay en la nevera, si hay en los bolsillos, estoy bien. Pero si falta algo de eso, se me va la paz. Jesús dice: no, mi paz sobrepasa todo entendimiento. No importando en la situación en la que tú estés, tú puedes tener paz. Y eso fue lo que vino a bendecirnos. Esas son las riquezas que Cristo ha provisto para cada uno de nosotros. Completamente. En el caso de José, me voy un poquito al Antiguo Testamento. En el caso de José, cuando tú vas a la historia con Potifar, José, dice el texto, que Potifar lo vio, que él era un hombre próspero, pero José era un preso. ¿A qué se refiere Potifar con que José era un hombre próspero,
porque él veía que José tenía una buena relación con Dios. Porque él decía, de verdad Dios está con este hombre, pero lo está viendo preso. José no tenía dinero. Ahí voy. ¿Qué ejemplo tú has puesto? El faraón habla de que José era próspero, pero no está hablando de prosperidad económica o materiales. ¿Qué pasaba con José? Que donde quiera que llegaba, las cosas prosperaban, cambiaban, porque José tenía como un don de Dios, que donde él llegaba las cosas empezaban a funcionar. Tenía un carácter transformado. ¿Entiendes? Él era diligente, trabajaba fielmente. Él fue próspero en la casa de Potifar, fue próspero en la cárcel y luego fue próspero en el palacio del faraón. O sea, donde quiera que él llegaba, él era próspero, pero no tenía dinero. Él comenzó a tener dinero y posesión en su mano cuando Potifar le dijo, yo veo que Dios está contigo, dirige mi casa. Y cuando cayó preso, porque la mujer de Potifar lo estaba tentando, en la cárcel, el jefe de la cárcel le dijo, no, Dios está contigo, lidera el pabellón de la cárcel. Y después, cuando llegó a Egipto, al palacio del faraón, el faraón hizo lo mismo. Pero comenzó desde abajo porque era fiel, se mantenía firme, tenía un carácter transformado. Ahí estaba la prosperidad de José. La prosperidad no estaba en su... La verdadera prosperidad de José no era en los bienes materiales que tenía, porque no tenía. No tenía, estaba preso, sino un esclavo. en su carácter transformado por Exacto. el poder de Cristo. Dios tuvo que permitirle pasar por todas estas cosas para que él pudiera fortalecer su carácter en ese sentido y ser un hombre fiel a Dios, incluso en la cárcel. Y allí lo ponen como jefe de lo de la cárcel. Y de ahí pasa a la casa de Potifar. ¿Por qué? Porque tenía bienes o porque tiene un carácter transformado que quería servirle a Dios tanto en la pobreza como en la riqueza. Por eso ahí se aplica el principio que nos enseña Jesús: si en lo poco me refiero, en lo mucho te pondré. Eso es prosperidad. Ahí está claramente definido la prosperidad bíblica en la vida de José. Y nota que él necesitó el sufrimiento, como tú muy bien lo dijiste. O sea, el sufrimiento sí es necesario. Hay que sufrir entonces. Pero es necesario, no hay que sufrir, pero la situación de la vida nos lleva al sufrimiento. Bueno, miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12, el 8 al 10, que es cuando el apóstol Pablo está hablando sobre el aguijón que tiene en su carne. Él dice, respeto a lo cual, al aguijón, a lo cual lo he quitado, he rogado a Dios que lo quite, o sea, respeto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, el aguijón. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios tenía la oportunidad de quitarle el aguijón, ¿y por qué no se lo quitó? Esa es la pregunta tuya de ahorita. Porque quería fortalecer a Pablo. Exacto. Y él se lo acaba de decir, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y vuelve el texto y dice, por tanto de buena gana me gloriaré bien en mis debilidades. Eso es un carácter próspero, porque él está en su situación de debilidad y él aún está gloriándose, él está feliz, como tú decías ahorita, es tener paz en la tormenta. Contentamiento, que eso es lo que Dios produce en la vida del ser humano, que tú puedas estar contento teniendo o no teniendo, que es exactamente lo que el mundo hoy no entiende, porque vemos personas con mansiones, con yates y no tienen contentamiento, están vacíos, no hay gozo, no se sienten completos. Pero a diferencia de nosotros que hemos conocido a Cristo, tenemos esa capacidad de contentarnos, sea cual sea nuestra situación, que es lo que manifiesta Pablo en Filipenses capítulo 13. He estado en abundancia, en escasez y en todo y por todo he sido enseñado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo nos fortalece independientemente de cuál sea nuestra situación y nos permite gloriarnos, así como Pablo. Porque hay enfermedades que son para que el poder de Dios se manifieste. Es el caso de Lázaro. Lázaro estaba enfermo, a Jesús se lo anuncian. Y Jesús dice, vamos a quedarnos 3 días más para que Lázaro se muera. Sí, porque pues para que se muriera. Y entonces... Él se quedó 4 días, oye. Y entonces Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, pero Lázaro murió, sino para la gloria de Dios. Es decir, que hay enfermedades que Dios permite en nuestra vida o circunstancias adversas, como el caso de José, para glorificarse, para demostrar su gloria en nuestra vida, para fortalecernos en nuestras debilidades, para que podamos decir como Pablo, en todo y en por todo he sido enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y que podamos estar contentos independientemente cuál sea nuestra situación, porque precisamente eso es el reino de Dios, amor, gozo y paz en el Espíritu. Así es, así es. Y para terminar ya el versículo que había leído, dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Pero en qué? En la debilidad. Dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él dice que se gloriará.
dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo otra vez en las debilidades, en afrentas, en necesidad, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso justamente encierra todo lo que tú acabaste de decir ahora mismo. 3 veces el apóstol Pablo menciona la palabra debilidad. Ahí también mencionaste la palabra necesidad. La palabra necesidad puede ser un sinónimo de aflicción. Correcto. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis Aflicción. pero un apóstol por ahí El mismo que estamos aludiendo, Jonathan Mesa, sin miedo, yo lo voy a decir, él es que ha aludido al evangelio del sufrimiento. Y él dice que esa palabra en el griego, en el original, no es tendremos, sino que enfrentaremos. Enfrentaremos, y eso es falso. Y cuando vamos al original, que no sé cuál griego que ella utiliza, nos damos cuenta que no, que la palabra que aparece ahí es literalmente tendrán aflicciones, y Pablo lo afirma en necesidades. Pablo pasó necesidades, tuvo aflicciones, incluso lo menciona cuando escribe la carta de los Corintios, cuando le escribe a los de Filipenses, las aflicciones que tuvo allá mismo en Efesios. Entonces, la Biblia nos enseña que vamos a pasar por aflicciones, pero la diferencia de nosotros que hemos conocido a Cristo con las aflicciones es que el que no es creyente va a tener aflicción igual que nosotros, porque tú dijiste que estamos en un mundo caído, pero él se va a ahogar en esas aflicciones y nosotros vamos a nadar en las aflicciones. Bárbaro. Porque Cristo dijo, pero confiar porque yo he vencido. O sea, nos está dando la garantía que como él venció, así también nosotros venceremos por medio de él. Por eso Pablo dijo, me gloriaré en mis debilidades. Y me gozaré. Porque él sabe que detrás de eso está Dios obrando a su favor. El apóstol Pablo dice que se perfecciona en la debilidad, que en las debilidades él se gloriará, y él también dice que encuentra gozo en Cristo. Se perfecciona, se gloria y encuentra gozo. Y una cosa, todavía yo no he visto en la historia de la iglesia dicha prosperidad como él menciona. Porque si vas a encontrar la historia de la iglesia está escrita en el contexto de persecución. Constantemente en el primer siglo de la iglesia era aflicción y necesidad, pobreza. El primer siglo, los primeros 100 años, los primeros de 100 a 200 años, era asesinato a los cristianos, eran perseguidos los cristianos. Y la mayoría de iglesias eran pobres, no tenían cómo sustentarse. Y eran sustentadas precisamente por las ofrendas voluntarias de cada uno de los hermanos. La iglesia de Acaya, Pablo mismo dice, cuando ellos quisieron ofrendarle, no, pero ¿cómo van a dar ofrenda? Mejor ustedes tan necesitados que le demos a ustedes. O sea, vemos en la historia bíblica que la mayoría de los hombres de Dios no tenían dinero. El apóstol Pablo no tenía dinero, Pedro no tenía dinero, Juan no tenía dinero, ninguno de ellos tenían dinero, sino que estaban pasando necesidades. No solo físicas, sino también materiales y económicas. Que abandonaron muchos de ellos ciertas facilidades que pudieron haber tenido por causa del evangelio. Entonces ellos aluden que nosotros siempre vamos a ser sanados por Dios, porque hay un texto que un leproso se postra delante del Señor y le dice, si quiere puede sanarme, y Jesús le dice, si quiero, y ellos dicen, velo ahí, pero Jesús quiere si sanarte. Dios siempre quiere, dice. Dios quiere, sí, pero observamos ese texto que Dios quiso sanar a ese leproso, pero observamos también el texto donde Dios no quiso sanar a Pablo aquí, quitándole al aguijón, donde no quiso sanar a Lázaro, y tampoco donde no quiso sanarlo con una enfermedad física que tuvo cuando visitó a los Gálatas. Correcto. En Gálatas 4, del 13 al 14 dice, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el evangelio la primera vez. Entonces ellos dicen que si tú estás enfermo no es porque Dios no quiere sanarte, porque Dios quiere sanarte, es porque tú no tienes fe. Entonces yo digo, Pablo no tenía fe. Y fíjate que fue gracias a la enfermedad de Pablo que él anunció el evangelio a ellos, que le llegó la salvación a ellos. O sea, fue un mal necesario al igual como la historia de José, que cuando él reconoce al final de su historia, que fue un mal necesario, que sus hermanos lo hubiesen entregado, eso era aflicción, pero fue para un bien mayor. Así mismo dice José, que el mal que ustedes quisieron hacerme, Dios lo utilizó para mi bien. Y eso pasó con Jesús. Efectivamente, eso es lo que hace Dios, usa tanto tu salud como tu enfermedad para él glorificarse. Porque a Dios no le interesa que tú estés sano o que estés enfermo, a él le interesa es salvar tu alma, y ya él lo hizo. Ya él lo que tenga que hacer ahora es para glorificarse. No necesita ni tu salud ni tu enfermedad. Él te va a utilizar como un barro
para Él glorificarse. Y que al final eso es un bien para nosotros. Porque todo lo que Dios hace para su gloria siempre es para un bien para la humanidad. Dios nunca ha tenido querer buscar su gloria como un método de idolatrarse a Él, sino que es un bien para la misma humanidad. Cuando Dios crea la humanidad, Dios es amor. Y si Dios no crea la humanidad, ¿con quién compartiría su amor? Entonces, crear la humanidad es un acto de muestra de amor, porque ahora el ser humano, al deleitarse en Dios, se deleita en el amor de Dios, porque Dios comparte de sus atributos, comparte de Él con la humanidad. O sea, cuando Él hace algo para su gloria, Él lo está haciendo para el bien de la humanidad. ¿Acaso la redención humana no es algo para su gloria? Pues entonces Él quiere redimir a la humanidad completa, para que la humanidad completa esté con Él, porque ¿qué es lo que le conviene a la humanidad? Estar con Él. Incluso hay un salmo que dice que el acercarme a ti es el bien para mí. Correcto. Dios nos hace bien a nosotros. Exacto. Tener a Dios en nuestra vida nos hace bien, tanto sea con salud o con enfermedad, sea con pobreza o con riqueza. Dios nos hace bien a nosotros. Mejor que cualquier condición física, mejor que cualquier bien material. Dios es lo que el ser humano necesita, porque Colosenses dice que en Él estamos completos. Completos. En Timoteo, 1 Timoteo 5:23, también nos enseña el tema de la enfermedad, de que, hablando a Timoteo, dice el texto, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus fuertes enfermedades. Frecuentes, o sea, perdón. Que constantemente Timoteo se estaba enfermando. Pero no era sanado. Entonces, y no tenía fe. Exacto, es ahí que tenemos nosotros que preguntar. Que Dios quiere sanarlo y no lo sanó a él. Es que Dios tanto puede sanarte como no. Dios no ha prometido que no va a sanar. Dios lo que no ha prometido que no va a salvar. Y Él lo hizo. Lo que hay que diferenciar aquí, y es donde yo creo que Jonathan Mesa no ha sabido interpretar. Lo que hay que diferenciar aquí es que muchas veces nosotros podemos contraer enfermedades por malas decisiones nuestras. No es que Dios me está castigando con una enfermedad, es que yo por necedad seguí comiendo comida que me hacen daño y no me llevé de Dios y yo me causé una enfermedad. No vaya a decirlo. Ese consejo y no lo aplica. Entonces, por estar comiendo o bebiendo o saliendo o haciendo ciertas actividades que no le agradan a Dios. La falta de ejercicio, toda esa cosa, se deteriora tu cuerpo, pues, empiezas a crear una panza y ese tipo de cosas. Después queremos culpar a Dios por esa panza. No. Dios te dejó a tu libre albedrío. Exactamente. Entonces ahí está. Hay una enfermedad que tú tal vez no la saliste a buscar, pero hay otra que nosotros provocamos. De cierta forma, Dios obra a través de ella y trabaja en nuestro carácter. Y Dios está a favor de la prosperidad del ser humano, pero de la prosperidad del alma, que vale mucho más que la material. ¡Santo! Porque que la prosperidad material, pues, de hecho Jesús dijo, no hagan tesoros en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí hay ladrones, mina, hurtan y de todo. ¿Y dónde debemos hacer en el reino de los cielos? Porque entonces, ahí si está. hay una prosperidad. Exactamente. ¿Pero cuál es esa prosperidad? La que está en el reino de los cielos. Wow, santo. Sigue hablando, papá. Y Jesús dijo que el reino de los cielos se nos ha acercado y está ahora mismo dentro de nosotros el reino de los cielos. Y es importante que tú toques ese tema de que Jesús dijo que no hagamos riqueza, pero el mismo Jesús le dice a uno que estaba acumulando riqueza, necio. No sabe que hoy mismo vienen a buscar tu alma y lo que has acumulado, ¿de quién será? Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Entonces nuestra vida no consiste en tener mucho o en tener poco. Nuestra vida consiste en tener el bien material más grande que puede tener un ser humano, que es Cristo. Exactamente. Entonces nosotros podemos concluir de la siguiente forma. ¿Cómo vamos a concluir? ¿Podemos ser prósperos o bendecidos? Ambas doctrinas están en las escrituras, solo que cuando nos vamos a los extremos hace daño. Porque si tú te das cuenta, todo el que predica la doctrina de prosperidad necesita un jet para predicar el evangelio, un jet privado de $1,000 millones. ¿Cuánto cuesta un jet? Yo no sé. Yo hablo de eso. Oye, yo no sé cuánto puede costar un jet privado. Pero hay televangelistas que necesitan aviones para predicar el evangelio. Necesitan una siembra. El jet de Maluma cuesta $20 millones. Y hay cristianos que necesitan eso para predicar el evangelio. Yo necesito un jet, señor. Obra. Entonces ese es el problema. ¿Y es malo tener un jet? No es malo si tú lo trabajaste sin. Ok.
Pero yo, si tú lo trabajaste, mi recomendación sería que como tienes un carácter transformado, vivas con lo que te es necesario para que no te apartes de Dios, y lo otro ayuda a otras personas. Yo te apuesto que en el mundo entero hay personas tan ricas, pero tan ricas, que pudiéramos acabar con el hambre en la humanidad. Lo que pasa es que el egoísmo, el que deseo de querer tener más, hace daño. ¿Acaso José, cuando se convirtió en el segundo al mando y tenía el poder económico para ayudar a todo el mundo, lo utilizó para bien, para su bien, o lo utilizó para la bendición de los demás? Para sustentar a toda una nación. Administró todos los bienes que tenía para bendecir a otros. El problema de nuestro es que pensamos que lo que Dios nos ha dado a nosotros es para nosotros. Si Dios te ha permitido tener un buen empleo y ganar bien, está bien, es para sustentar tu hogar y es para que tengas la facilidad de poder ayudar a otros con un carácter transformado. Si no lo tienes transformado, no lo vas a hacer. Efectivamente, porque Dios permite ciertas bendiciones materiales aquí en la tierra. No es para que tú te deleites en ellas, sino para que tú le glorifiques a través de ellas. Porque Dios te va a utilizar a ti como un canal de bendición a los necesitados, a los demás hijos de Él. Y Él quizá ha permitido ciertas riquezas en tu mano por tu fidelidad. Entonces esa fidelidad Él quiere que tú también la lleves a cabo con lo que Dios ha puesto en tu mano. Al igual con la salud. Hay personas que Dios les provee una salud vital para que puedan hacer obra evangelística, puedan ser misioneros y estas cosas. Y es para que lo utilicen para la gloria de Dios. Pero cuando Dios está viendo que tú no estás utilizando la salud para su gloria, entonces te la quita. Para ver si ahí entonces en la enfermedad tú sí le puedes glorificar. Exactamente. No sé si tú... Claro, entiendes. claro. Y ahí mismo el ejemplo del apóstol Pablo, que subió al tercer cielo y recibió no sabemos si fue una enfermedad, no podemos concluir qué fue lo que el apóstol Pablo tenía, pero sí era evidente que era un mensajero de Satanás que le bofeteaba, pero eso cumplió un objetivo, para que él no se enalteciera, para que él no se envaneciera, para que su corazón se mantenga en la humildad y pueda servir a los demás con un corazón humilde. Y ahí está otra vez la meta, para poder glorificar a Dios en la abundancia y en la pobreza. Que ese es el fin que enseña la Biblia, que la Biblia no enseña ni prosperidad, ni, ¿cuál es el otro extremo? Ni sufrimiento. Ni sufrimiento. La Biblia enseña un balance, donde a Dios le glorificamos en lo poco o en lo mucho. Amén, amén. Amados hermanos, estamos agradecidos que haya llegado hasta el final. Si usted quiere escuchar más contenido como esto, ¿qué es lo que hay que hacer, Marco? Aceptamos donaciones. Suscríbete a nuestro canal, tu canal bíblico y Biblia MR, para que puedas seguir viendo más contenido como este, que lo que procuran es traer luz a esta enseñanza que se distorsiona, incluso que te la citan con versos bíblicos, obviamente fuera de su contexto, para poder formar un pretexto y hacer que el texto diga lo que ellos quieren decir y engañarte, porque lo interesante de todo esto es que estas personas que enseñan el evangelio de la prosperidad, lo único que prosperan son ellos. Son ellos, no es de su alrededor. Amén. Amén. Las ovejas no prosperan. No. Solamente son ellos, obviamente, porque a ellos es que les conviene. Porque ¿cómo que yo te enseñé el evangelio de la prosperidad? Es que tú tienes que dar y dar, pero dar ¿para quién? Para ellos. Claro, ellos no dan. Y ellos no dan. Entonces, la Biblia nos enseña que sea lo mucho o lo poco que tenemos, que Dios ha permitido en nuestra mano, es para que le glorifiquemos con ello. Y también con nuestra salud. Si Dios ha permitido que tú tengas salud, ciertas habilidades, dones y talentos, es para que lo utilices para su gloria. Déjanos tu comentario aquí debajo, si qué te ha parecido este tema, alguna si no pregunta. estás de acuerdo, con respeto, tú sabes, tú puedes diferir de nosotros. Si no, te vamos a bloquear. No te vamos a bloquear, pero te vamos a dejar que tú comentes. Te vamos a ignorar, eso es, no te vamos a hacer caso, ¿oíste? Dale like, comparte, suscríbete a los canales que te hemos mencionado, tu canal bíblico y Biblia MR. Gracias por estar con nosotros hasta el final. Dios te bendiga grandemente.